Hay una idea muy cómoda que el cine de terror repite desde hace décadas, que los remakes vienen a suavizar, a pulir, a hacer digerible lo que antes era incómodo. Pero este es uno de esos casos en donde pasa lo contrario. Una familia común, educada, civilizada, puesta en un lugar donde las reglas no existen. Un paisaje vacío, sin testigos, sin ley, sin red de contención y una violencia que emerge de manera despiadada. The Hills Have Eyes de 1977 y su remake de 2006 cuentan en teoría la misma historia, pero en la práctica están hablando de miedos completamente distintos. Y acá está lo interesante, no es que una sea más fuerte que la otra, es que cada uno entiende la violencia de forma opuesta. En este nuevo segmento del canal llamado Original vs Remake, inauguramos con una comparativa entre el clásico The Hills Have Eyes o Las colinas tienen ojos en Latinoamérica y también conocida en otros países como El despertar del diablo. Vamos a discutir por qué estas dos películas, siendo la misma historia, terminan diciendo cosas tan distintas, representadas de modos diferentes, y de qué forma todos esos elementos se conjugan para darnos una versión reveladora de su época. Intro y empezamos. La primera, The Hills Have Eyes, se estrena en 1977, dirigida por Wes Craven, hoy un maestro inmortal del cine de terror, creador de films emblemáticos como Pesadilla en Elm Street y Scream, pero que en esta época no era más que un cineasta novato. Su debut se había lanzado hace apenas unos años atrás, en 1972, con su polémica La última casa a la izquierda, de esos films que a día de hoy siguen siendo provocadores. La película nos mostraba cómo unas jóvenes son raptadas por un trío de dementes que hacen todo tipo de atrocidades con ellas. Esta película ya mostraba algo muy claro en Craven, una concepción del mundo. Craven no estaba interesado en el terror como entretenimiento ligero, sino como una forma de confrontar al espectador con la violencia que prefería no ver. En los años 70, con Estados Unidos atravesado por Vietnam, por la desconfianza hacia las instituciones y por una crisis muy fuerte de identidad, Craven filmaba desde una idea incómoda: la civilización es frágil y la familia, lejos de ser un refugio, puede romperse muy rápidamente cuando las reglas desaparecen. Es decir, la concepción inicial es la de la familia en estado de crisis. Ese mismo eje se va a repetir en su segundo largometraje, que es el que nos compete, The Hills Have Eyes, por su traducción Las colinas tienen ojos. El plot de la película es muy simple en realidad. La película de Wes Craven arranca con algo sencillo y muy reconocible para cualquier película de terror. La familia Carter está de vacaciones viajando en caravana rumbo a San Diego. Padres, hijos, un yerno, una bebé, 2 perros, clase media, rutinas claras, una idea muy estable de cómo funciona el mundo y una sensación de seguridad. Craven se toma su tiempo para mostrar eso porque necesita que el espectador entienda algo desde el comienzo. Esta gente no está preparada para lo que viene y tampoco cree que tenga que estarlo. De alguna forma, esta familia se va a enfrentar a la otra cara de Estados Unidos, una desconocida, una escondida. En el camino, la familia Carter para en una estación de servicio perdida en el desierto. El encargado les recomienda no salirse de la ruta principal, pero en el último momento les sugiere un desvío más pintoresco. Es una decisión mínima, cotidiana, una de esas elecciones que cualquiera tomaría sin pensarlo demasiado, y es exactamente ahí donde la película los condena. El desvío los lleva directo a una emboscada, pinches ocultos revientan los neumáticos, el auto se descontrola y la familia queda varada en medio del desierto. A partir de ese momento algo empieza a correrse. Los perros se inquietan, el entorno se vuelve hostil y una sensación de amenaza empieza a crecer, sin que nadie pueda señalarla con claridad. Cuando uno de los perros desaparece, Bobby encuentra su cuerpo mutilado. La película deja en claro que ya no hay vuelta atrás, aunque todavía no sepamos exactamente contra qué están luchando. El desierto no aparece como un lugar exótico ni espectacular, sino como un espacio vacío, sin reglas claras, donde la civilización simplemente deja de tener sentido. Y acá Craven empieza a jugar su carta más fuerte. ¿Qué pasa cuando una familia normal se queda sin ningún sistema que la sostenga? El padre de familia decide volver caminando a la estación de servicio en busca de ayuda. Esa decisión, que responde a una lógica racional y civilizada, termina de sellar
el destino de la familia. Este padre descubre la historia que la película había mantenido oculta hasta ese momento. El señor de la gasolinera le cuenta sobre su hijo, Júpiter, un chico deforme, violento desde pequeño, que asesinó animales, mató a su propia hermana y fue abandonado en las colinas tras ser golpeado casi hasta la muerte por su propio padre. Pero Júpiter no solo sobrevivió, sino que formó una familia nueva, con una mujer alcohólica y marginal, y juntos crearon hijos en completo aislamiento de la civilización, sobreviviendo directamente a base de canibalismo y robos a viajeros. Antes de que Bob pueda procesar esa información, Júpiter aparece, mata a su padre con un fierro y secuestra a Bob, el padre de la familia. Bob es crucificado en el desierto como una advertencia y luego quemado. Y así sin más, esta familia prototipo norteamericana se verán enfrentados a una familia de caníbales que representan el otro lado de Estados Unidos, la eterna batalla entre civilización y barbarie. A medida que la situación empeora, The Hills Have Eyes empieza a ser algo muy incómodo, deja de diferenciar claramente entre víctimas y victimarios. La familia, que al comienzo parecía un bloque más o menos funcional, empieza a desarmarse desde adentro, no porque sean débiles, sino porque la estructura que los mantenía unidos deja de servir en ese contexto. Las reglas con las que vivieron toda su vida simplemente acá no aplican más. El personaje del padre es clave para entender esto. Arranca como una figura de autoridad clásica, alguien que cree que puede resolver el problema hablando, negociando o imponiendo cierta racionalidad. Pero esa confianza se va erosionando escena tras escena. Primero aparece la impotencia, después la humillación y finalmente la brutalidad. El resto de la familia sigue ese mismo camino. No se convierten en un grupo de sobrevivientes eficientes ni en una unidad fortalecida por la adversidad. Cada decisión que toman los aleja un poco más de la idea de familia civilizada con la que arrancaron el viaje. Pero volviendo a la línea narrativa, mientras tanto, el resto de la familia intenta sostener una normalidad que ya no existe, se esconden información, intentan protegerse emocionalmente, toman decisiones desde la lógica de antes, pero nada de eso sirve. Los atacantes irrumpen en la caravana, saquean, violan, disparan. La madre y la hija mayor son asesinadas y la bebé es secuestrada con un solo objetivo: ser comida. El yerno sale tras los atacantes para recuperar a su hija y en paralelo la película muestra al interior del grupo que los ataca, una familia que no solo ejerce violencia hacia afuera, sino que la reproduce hacia adentro, castigando incluso a su propia hija por mostrar compasión. Finalmente, con la ayuda de Ruby, una de las hijas del clan, logra salvarse lo que queda de la familia norteamericana y el final, o ese último plano, es de alguna forma conciliadora. El orden puede volver a restaurarse y comienza una nueva etapa para Ruby. Ahora bien, ¿qué hace con todo esto el remake del 2006? Después de lo que vimos en la versión del 77, hay algo que queda muy claro. Craven no cree en la violencia como solución ni como espectáculo. La usa para incomodar, para desgastar y para dejar al espectador en un lugar éticamente incómodo. Y durante casi 30 años esa lectura quedó bastante intacta, pero cuando The Hills Have Eyes vuelve en 2006, lo hace en un contexto completamente distinto y con una decisión muy clara desde el primer minuto: no repetir ese gesto. El director francés Alexandre Aja va a profundizar en aspectos elementales. Hoy devenido en un simple director por encargo, Alexandre Aja hizo en 2003 una película que le valió el boleto a Hollywood, la extrema y sangrienta Alta Tensión, en la que un camionero asesino persigue de manera obsesiva a la joven Marie y su amiga. Película que además de muy buena tiene un famoso plot twist que nos dejó sorprendidos a todos. Por aquel entonces, este cineasta francés se hizo en Hollywood un especialista en remakes, primero The Hills Have Eyes, luego Mirrors y por último Piranha 3D. Pero veamos qué hizo con esta familia de caníbales. La versión de The Hills Have Eyes del 2006 arranca prácticamente desde el mismo lugar que la del 77, una familia viajando por el desierto en casa rodante rumbo a unas vacaciones tranquilas. Pero la diferencia se siente desde el primer tramo. Acá no hay calma engañosa ni normalidad sostenida. Desde el comienzo la película trabaja con una tensión más visible, más física. El desierto no es un fondo neutro, es un espacio muy hostil desde el primer plano, o mejor dicho, desde los primeros momentos de la película.
De hecho, el film empieza con una placa donde propone un anclaje histórico y político muy potente. El texto dice: entre 1945 y 1962, Estados Unidos llevó a cabo experimentos nucleares y hasta el día de hoy el gobierno niega los efectos radioactivos de ellos. Es decir que lo que quizás en la versión original no estaba tan especificado, pero que obviamente explicaba por qué el pequeño Júpiter había nacido con ciertas anomalías, acá no deja ningún margen de dudas. La siguiente escena nos muestra a alguien seguramente del gobierno con traje y midiendo la radiación, y que al instante es despedazado. Pero volviendo a la línea narrativa, nuevamente tenemos a esta familia de clase media norteamericana que se detienen en la gasolinera. Posteriormente viene el desvío y la caída en desgracia cuando sufren el supuesto accidente. Cuando aparece el primer acto de brutalidad, el ataque a uno de los perros, no hay ambigüedad ni sugerencia. La película no insinúa, sino que lo muestra, y ese gesto define todo el resto. La historia de los antagonistas también vuelve, pero con un giro importante. Ya no se trata solo de una familia marginal, desconectada de la civilización, aislada por el abandono social. En el remake, su origen está directamente ligado a las pruebas nucleares y radiación, como ya mencioné al comienzo. No son únicamente un residuo del sistema, son una consecuencia directa del Estado, de la violencia institucional convertida en monstruo. Este cambio no es menor. En la versión de Craven, el horror surge del aislamiento y en la de allá surge de la intervención violenta del poder. De hecho, todo el clan caníbal está visiblemente deformado y ya no se trata solo de una apariencia primitiva. A mi gusto, esta nueva versión es un verdadero acierto y probablemente uno de los pocos casos en donde una nueva versión termina superando a su original. Aunque sin desmerecer para nada a la original, que es genial, pero la sensación es que esta versión exprime muchísimo más todo el material a disposición, a la vez que logra insertar su crítica política con mayor convicción. Es cierto que son tiempos muy distintos y la simple insinuación en el año 70 ya era un motivo de provocación muy fuerte. La crítica desde nuestro presente a un pasado no posee esa cuota de valentía. El ataque al resto de la familia marca el punto donde el remake se separa definitivamente del espíritu del 77. La irrupción en la casa rodante no tiene ese caos, esa suciedad de la de Craven. Es muchísimo más cruel, sádica y explícita. Hay que tener en cuenta también que el director francés venía de trabajar en el nuevo extremismo, una corriente ultra sangrienta surgida en Francia a principios de los 2000. Acá la violación, los disparos, el secuestro del bebé, todo está filmado sin el más mínimo gesto de distancia. Y ahí aparece el gran cambio ideológico. Mientras Craven mostraba cómo la violencia degradaba a sus personajes, el director francés empieza a construir otra cosa, un arco de transformación. El yerno, que en el original terminaba completamente quebrado, acá es empujado a convertirse en una figura activa, casi heroica, no porque la película lo celebre moralmente, sino porque el relato necesita que alguien tome el control. La segunda mitad del film se organiza como una cacería. El rescate del bebé no es un gesto desesperado, es una misión. La violencia ya no aparece como pérdida de humanidad, sino como herramienta. El protagonista se arma, se endurece, aprende a moverse en ese entorno. De hecho, hasta descubre todo ese pueblo olvidado en el tiempo y afectado por la radiación. Es una secuencia realmente impresionante. En un contexto post-9 de septiembre, donde el miedo ya no es abstracto, sino físico y cotidiano, The Hills Have Eyes deja de ser una parábola sobre la fragilidad de la civilización y se convierte en una historia sobre adaptación, resistencia y brutalidad como única salida posible. La cosa termina más o menos parecido, aunque Ruby, la hija deforme, no logra sobrevivir, sino que se sacrifica por esta familia. Es decir, que no hay una unión conciliadora entre civilización y barbarie, como la de Craven, que terminaba con ese zoom muy claro a las manos entrelazadas entre la familia norteamericana y la chica primitiva. Acá hay una victoria que es temporal. ¿Por qué temporal? Bueno, porque el último plano con los sobrevivientes abrazados actualiza a un último plano de alguien observándolos con binoculares a la distancia. ¿Qué significa esto? Potencial segunda parte, la cual ocurrió en 2007, aunque al igual que la secuela dirigida por Craven es bastante olvidable. Esta vez poniendo de protagonistas a soldados que serán las próximas víctimas de los caníbales. Y ahora que lo pienso, tengo que hacer mención de esa nefasta secuela de Craven que es,
mala, realizada recién en 1985, es decir, unos 8 años más tarde de la original, y esta secuela es el claro ejemplo de película hecha por obligación industrial. A diferencia de la primera película, que partía de un conflicto claro, una familia civilizada enfrentada a otra familia que encarna la degradación extrema, la secuela no tiene un núcleo temático definido. Varios años después de los sucesos ocurridos, Bobby, uno de los pocos sobrevivientes, se ha casado con Ruby, la hija de los caníbales. Juntos dirigen un equipo de motocross. Sí, todo rarísimo en esta entrega. Y organizan un viaje para competir en una carrera, con la mala suerte de que en el desierto toman un atajo y les ocurre lo de la primera entrega, con Pluto esta vez como antagonista. En síntesis, es un despropósito, pero sigamos. Ahora, después de ver las dos películas una detrás de la otra, hay una tentación muy común: medirlas en términos de intensidad, cuál es más violenta, cuál es más dura, cuál se anima a mostrar más. Pero esa comparación es engañosa porque corre el foco de lo realmente importante. La pregunta no es cuál pega más fuerte, la pregunta es cuál es más honesta con el mundo en el que fue hecha. La película del 77 nace de una desconfianza profunda. Craven filma en una época donde la idea de civilización está en crisis, donde las instituciones ya no garantizan nada y donde la violencia no aparece como solución, sino como un claro síntoma. La del 2006, en cambio, nace de otro miedo, un miedo más inmediato, más físico, más cotidiano, un mundo donde la amenaza no es abstracta ni lejana, sino constante. El director francés no filma la violencia como una pregunta moral, la filma como una condición de supervivencia, y ahí está el verdadero choque entre estas dos versiones. No cuentan historias opuestas, pero sí expresan respuestas distintas a una misma pregunta. ¿Qué hace una familia común cuando el mundo deja de funcionar como debería? Una responde con desconfianza y pérdida, la otra con adaptación y brutalidad. Después de recorrer las dos versiones, hay algo que queda bastante claro. The Hills Have Eyes no es una historia que se agote en su argumento, es una misma situación usada para pensar cosas muy distintas sobre la violencia, la familia y el miedo. Y por eso la comparación no se resuelve con una respuesta simple. Déjenme saber ustedes en la caja de comentarios qué opinan, cuál versión prefieren más, y también me pueden dejar saber qué otra película quieren que comparemos, original versus remake. Me despido, gracias por llegar hasta el final y nos vemos la próxima, como siempre, acá, donde se encuentra el terror en Horror Mania.